Buenas tardes, amados hermanos. El privilegiado soy yo, que Dios haya puesto en el corazón del pastor hacerme esta invitación a esta inmensa responsabilidad de traer la palabra del Señor, la predicación de la palabra del Señor a la iglesia en este día. Entonces, os invito a buscar para compartir juntos la lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Hoy estamos celebrando Domingo de Ramos, una importante celebración conmemorando que un día el Señor Jesús entró en Jerusalén de manera gloriosa para entregar su vida por cada uno de nosotros y darnos la salvación eterna. De esta manera, comenzando la Semana Santa o Semana de la Pasión. Amén. Ya lo tenemos. Dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén es sin dudas un evento extraordinario. Tal es el caso que los 4 evangelios se unen por primera vez desde la alimentación de los 5,000 para narrar este importante evento profetizado años antes, como vemos por el profeta Zacarías alrededor de 500 años antes, mediante un mensaje que exhortaba al pueblo a alegrarse y a regocijarse. La llegada de Jesús a Jerusalén en un pollino, en un crío de asna, un asno joven, destaca tanto su realeza mesiánica como su humildad. Este es uno de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de nuestro Señor Jesucristo es reconocida aquí en la tierra. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, por ejemplo, en el versículo 9, dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás le aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana es un término originalmente hebreo que es utilizado, aparece anteriormente en el Salmo 118, versículo 25, con el significado de sálvanos ahora, te ruego que salves. Y aunque el término originalmente tenía un significado de una súplica por una salvación, por una ayuda urgente, se transformó en el medio de este contexto de entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en un júbilo, en una alabanza, adquirió significado de júbilo y de alabanza para reconocer a Jesús como el Mesías en su entrada triunfal en Jerusalén. Por aquellos días, la gente de Jerusalén y sus alrededores se reunía en esta ciudad para celebrar la Pascua. En esta importante fiesta del pueblo judío, en una forma muy especial, la expectativa mesiánica en el medio del pueblo alcanzaba su punto más alto. Esperaban un líder político militar que en su contexto de encontrarse bajo el yugo romano los librara de este imperio, de esta nación extranjera que les oprimía. De la misma forma que siglos atrás Dios utilizó a Moisés para liberar al pueblo del yugo de Egipto. Pero sorprendentemente, y es en lo que me gustaría poner el foco en esta tarde, esa misma multitud poco después cedería a la presión y a la persuasión de los líderes religiosos y lo abandonaría. Una de las cosas más sorprendentes que vemos después de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén es que a pesar de que lo recibieron gritando Hosana, días después estaban gritando sea crucificado. Y cuando analizamos este cambio drástico de actitud, podemos ver que principalmente hubo 2 grupos dentro de la multitud judía que tuvieron este cambio de opinión. Por un lado, podemos ver a judíos que lo aclamaron como un libertador político, pero no necesariamente como el Mesías prometido. También podemos ver, en segundo lugar, que hubo otros que, aunque creían que era el Mesías, se sentían decepcionados de que no los liberara del yugo romano.
Se sentían decepcionados de que el plan y el propósito de Jesús era otro distinto al que ellos tenían. En sentido general, la expectativa de Mesías que tenía la mayoría de los judíos de la época era la de un personaje victorioso, de un personaje triunfador, pero no lo relacionaban con el siervo sufriente, el varón de dolores que describe Isaías 53. Veían el Mesías victorioso y veían el varón de dolores descrito por Isaías 53 como dos personas distintas. No lo veían como la misma persona. En fin, la razón común en todos los casos fue que los planes de Dios eran distintos e incomparablemente superiores a los planes de los hombres. Puede que este cambio brusco de actitud nos parezca raro, pero cuando se tienen los ojos puestos en las cosas terrenales, en las cosas que nos rodean y no en Dios, se tiene el peligro de pasar de la alabanza a la queja, incluso a la desobediencia, o lo que es lo mismo, pasar de lo sana al crucifíquenle. Por eso, hoy me gustaría hablarte de 4 virtudes que deben caracterizar nuestra actitud cuando las cosas no salen como queremos o cuando las cosas no salen como planeamos. Cuando vivimos especialmente esas situaciones frustrantes, esos momentos de pruebas. Y por eso quiero compartir este mensaje bajo el título, como vemos en pantalla, Planes rotos, propósito perfecto. Y la primera actitud, la primera característica que debe marcar nuestra actitud es que debemos tener una actitud que madura en la soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que no hay falta de propósito en nada, en ninguna situación que nosotros podamos vivir en un momento determinado de nuestra vida. Ninguna. Sean situaciones buenas, sean situaciones malas, el propósito de Dios está en nuestras vidas, está controlándolo todo cuando nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor. Incluso la adversidad. En el medio de la adversidad, Dios también tiene un propósito contigo y conmigo. En todo lo que nos ocurre, Dios está siempre al control y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Puede que el propósito de Dios en el medio de la adversidad pudiera ser, por ejemplo, fortalecer o fomentar nuestro carácter cristiano. Pero también puede ser, por ejemplo, que demos testimonio de fidelidad al Señor, aun cuando estamos en pruebas delante de los demás que nos rodean, al ver nuestra fidelidad cuando maduramos en el Señor. Así lo define Romanos 8:28, un versículo bien conocido, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios hace posible que todas las cosas redunden en nuestro bien. Esto no significa que que todo lo que nos va a suceder va a ser bueno. No podemos negar la realidad. Vivimos en medio de un mundo caído, donde cosas malas, por supuesto, nos pueden suceder. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Entonces, en el medio de las situaciones malas, en el medio de las cosas buenas que también nos pasen, Dios siempre tiene un propósito. Aunque lo malo siga prevaleciendo en medio de este mundo caído, aunque puedan suceder cosas malas, pero Dios siempre es capaz de incluso las cosas malas cambiarlas a nuestro favor y a nuestro beneficio. En lugar de reaccionar con su frustración, el creyente interpreta las circunstancias a la luz de la palabra de Dios, a la luz del propósito que Dios puede tener en nuestras vidas. La madurez espiritual ve lo que otros no ven, que Dios sigue obrando aun cuando nuestros propios planes puedan caer. La soberanía de Dios implica que Él gobierna, incluso cuando no entendemos. Isaías 55, los versículos 8 y 9, y lo parafraseo, lo define muy claramente, que los caminos y los pensamientos de Dios son muy superiores a los nuestros. Lo que para nosotros es interrupción, para Dios es dirección, porque Él sigue teniendo un propósito con cada uno de nosotros, incluso en las cosas difíciles que podemos pasar. Madurar en la soberanía de Dios significa dejar de quejarnos en medio de los cambios inesperados, esas cosas que no nos gustan, que a veces nos pasen y que no las teníamos planificadas, que no las vimos venir, esas situaciones adversas. Y en vez de quejarnos en esas situaciones, comenzar a preguntar, Señor,
¿Qué propósito quieres cumplir con esto en mi vida? Alguien dijo una vez que a Dios no se le pregunta por qué, se le pregunta para qué. La segunda característica o virtud que debe mostrar nuestra actitud en los momentos difíciles es que tengamos una actitud que se regocije en el Señor y no en las circunstancias que nos rodean solamente. En la profecía de Zacarías que leíamos al principio, el mandato era claro: alégrate mucho. Pero el gozo aquí no nace de lo que podía estar pasando alrededor, sino de quién venía. Venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. El gozo cristiano no es una negación del dolor. No podemos obviar lo que nos está pasando alrededor. Y no es mi intención minimizar en nada la prueba o la situación que podamos estar pasando alguno de nosotros. Pero independientemente de que el gozo cristiano no es negar el dolor que podamos estar pasando, sí es confianza en la presencia de Dios en todo momento que podamos estar viviendo. Se puede tener gozo incluso cuando los planes se rompen. Y un ejemplo claro lo tenemos en el apóstol Pablo, cuando desde la cárcel le escribió a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿No parece extraño que un hombre en medio de la cárcel, preso precisamente por causa del evangelio, pudiera decir a una iglesia que se regocije? Pero la actitud de Pablo nos enseña que una actitud nuestra actitud en los momentos difíciles no necesita precisamente reflejar las circunstancias externas que nos rodean. Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que sucediera, Dios estaba con él. Es muy fácil desalentarse frente a las circunstancias difíciles. Es lógico, es humano, es intrínseco de nuestro carácter. Pero mirar la vida desde la perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios, es la que nos enseña la palabra de Dios, produce gozo independientemente de la adversidad que pueda estar presente en nuestras vidas. Otro caso claro es el caso de Habacuc. Cuando vemos el libro de Habacuc, vemos que comienza quejándose. Como respuesta a esa queja, el Señor le da una profecía que los caldeos castigarían Judá. Y luego Habacuc sigue quejándose. Pero cuando vemos que se va desarrollando su relación con Dios, cuando vemos que va conociendo más profundamente el carácter de nuestro Señor, vemos al final del libro la oración de Habacuc, que es uno de los cánticos más hermosos de la Biblia. Vemos que dice: aunque la higuera no florezca, son situaciones adversas, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. No es aunque pasen situaciones buenas, sí, si pasan situaciones buenas me gozo en el Señor, pero especialmente en esas situaciones difíciles que no podemos controlar, que no nos gustan. Habacuc había comprendido que se gozaría en el Dios de su salvación, porque en el medio de las situaciones difíciles Dios sigue teniendo el control de tu vida y de la mía. Regocijarnos en el Señor y no en las circunstancias no es solo un gozo superficial, porque podemos estar tristes incluso por las circunstancias que podamos estar pasando, sí. Pero aún en medio de la tristeza, el tener al Señor con nosotros produce gozo. Regocijarnos en el Señor y no en las circunstancias no es ese gozo superficial que puede suceder en el medio de las situaciones buenas, sino saber profundamente que sea cual sea la situación que estemos viviendo, Dios está con nosotros y Dios sigue siendo fiel a su palabra. La multitud de Jerusalén pasó de la alabanza al rechazo, pero el creyente maduro mantiene el gozo centrado en Dios y no en sus propios resultados. Tu alegría no puede depender de tus resultados, sino de la certeza de que Cristo sigue reinando. La tercera característica que quiero compartirte que debe marcar nuestra actitud es que tengamos una actitud que confía en lo que no ve. El rey prometido aún no había llegado cuando Zacarías dio esta profecía, pero el pueblo escogido de Dios ya tenía esta profecía en sus manos, tenía esta profecía escrita hacía 500 años. Sabía que el rey prometido iba a venir.
Pero el pueblo de Dios debía creer antes de ver, basado en la profecía que Dios había dado y por la confianza que debían demostrar en la palabra de Dios, que es fiel y siempre se cumple. No puedo dejar de mencionar que el domingo pasado el pastor predicaba bajo la afirmación: si crees, verás. Y es que nuestra fe no puede estar condicionada en lo que nosotros veamos en un momento determinado. La palabra de Dios define la fe en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos palabras describen nuestra fe: la confianza y la certeza. El punto inicial de nuestra fe es el carácter de Dios. Él es fiel y justo. La fe se activa precisamente en esos momentos en que no hay evidencia visible. Pero se consolida la fe a la vez cuando creemos en las promesas de Dios. Él cumplirá lo que ha prometido. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas futuras precisamente, a pesar de que todavía no ha llegado el tiempo de verlas materializadas. Cuando creemos que esas promesas se cumplirán porque las ha dicho Dios, demostramos verdadera fe, demostramos una fe genuina. Pero si seguimos recorriendo a lo largo del capítulo 11 de Hebreos, podemos también ver personas que prosperaron, pero también vemos personas que sufrieron. Algunos de ellos terminaron siendo azotados, otros terminaron cubiertos por pieles de animales crudas en lugar de ropa, otros tristemente perecieron en muertes horribles. Pero tanto los que sufrieron como los que prosperaron tenían una cosa en común: tenían fe. Y esa es la fe que agrada al Señor. Una fe que no depende de lo que estemos pasando, sino una fe que confía en todo tiempo en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. La verdadera fe implica, a pesar de vivir situaciones adversas, confiar en Dios y en sus promesas. Consiste en un compromiso constante de creer en Dios a pesar de todo y aferrarse a Él, pase lo que pase. La fe nos sostiene cuando los planes visibles se derrumban, cuando pasan esas cosas que nosotros no queremos que pasen en nuestra vida, pero desdichadamente pasan en medio de este mundo caído. Y nos hace creer que el plan de Dios es mejor, aunque estemos pasando por esa situación, aunque el momento parezca incomprensible. Y la cuarta característica, la cuarta virtud que debe marcar nuestra actitud en esos momentos difíciles, es que tengamos una actitud que discierne el valor de lo eterno por encima del valor de lo inmediato. Debemos tener la vista puesta en las cosas de Dios y no en las cosas terrenales solamente. Segunda de Corintios 4:18 dice: por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los judíos querían ser liberados del imperio romano, y no voy a minimizar la situación que tenían ellos. Esas personas tenían una situación realmente seria, producto de la desobediencia que tuvo el pueblo judío a lo largo de los siglos. Ese pueblo que un día fue un reino esplendoroso bajo el reinado de David, bajo el reinado de Salomón, producto de la desobediencia que tenía, de la desobediencia que tuvo, fue cayendo bajo el dominio de naciones paganas a lo largo de los siglos. Y ya en este punto de la historia estaba bajo el dominio de otra nación pagana más, que era Roma. Ellos, sus anhelos realmente eran legítimos. Querían ser libres de este yugo. Vivían gobernados por esta nación extranjera y vivían experimentando injusticias de todo tipo. Pero Jesús les estaba ofreciendo algo mucho más importante. Les estaba ofreciendo salvación eterna. Jesús es mucho más, amados hermanos, que un cambio político. Jesús es mucho más que una prosperidad económica. Jesús es mucho más, incluso, que una sanidad. Jesús está interesado, sí, en todas nuestras necesidades, no podemos negarlo. Sí, Él está muy interesado en todas las cosas que necesitemos. Pero tener a Cristo en nuestro corazón vale mucho más que cualquier cosa que podamos poseer en esta tierra.
Cualquier bendición terrenal es solamente temporal, es pasajera, pues se termina con el fin de esta vida, pero la salvación que Cristo nos ofrece es eterna. Lo inmediato satisface temporalmente, sí, pero el eterno nos transforma para siempre. Nuestro enfoque debe estar en los planes de Dios, los cuales son superiores y mejores que nuestros propios planes. El problema es que muchas veces valoramos lo urgente por encima de lo importante. Cuando tus planes se rompen, puede ser porque Dios está reemplazando lo bueno por algo eterno. Y a modo de conclusión, quiero decirte que los judíos sí querían un libertador político, pero al ver sus planes frustrados, no fueron capaces de ver que los planes de Dios estaban muy por encima de los de ellos, y eran superiores, y eran aún mejores, y eran trascendentes. Jesús les estaba ofreciendo vida eterna. Sus planes parecían rotos, pero en realidad estaban siendo redirigidos por Dios. En algún momento nos van a suceder cosas difíciles, nos van a suceder esas cosas que no nos van a gustar. Alguien dijo una vez, vive lo suficiente y te ocurrirán cosas que no nos van a dar ganas de aplaudir. Eso es algo que no podemos negar. En algún momento de nuestras vidas, tal vez en la mayoría, podamos estar pasando por esos momentos de crisis, por esos momentos de adversidad. Pero lo importante es tener una fe verdadera. Y una fe verdadera sabe que en medio de la adversidad, en medio de lo que podamos estar pasando, Dios sigue teniendo el control. Dios sabe lo que hace, por qué lo hace, y aunque no lo entiendo, confío en Dios porque Él está al mando. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios, llegamos a entender que aunque estemos en esos lugares de delicados pastos, Dios va a estar con nosotros. Pero aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, ahí Dios también va a estar con nosotros. El Señor estará con nosotros porque el amor y la presencia de Dios en nuestras vidas no se limita a las circunstancias que podamos estar viviendo. No se limita a la adversidad que podamos estar pasando. El apóstol Pablo en Romanos 8:35 hacía una pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí hace una lista bien grande: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Luego más adelante en el versículo 39 hace una lista más grande todavía. Yo creo que tratando de abarcar cualquier cosa de esa difícil que pudiera estar pasando en nuestra vida. Y él mismo se contesta en el versículo 39. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros encomendamos nuestra vida al Señor, no importa la situación. Podemos estar pasando una situación mala y a veces hasta los amigos se van, a veces hasta la familia no pueden estar con nosotros. Pero cuando nosotros encomendamos nuestra vida al Señor, no importa la situación por la que podamos estar pasando, Dios siempre va a estar con nosotros. Y el plan de Dios que tiene con nosotros se va a seguir cumpliendo porque Dios está al control. Y el plan que Dios tiene con nosotros es superior e incomparablemente mejor a nuestros propios planes. Por eso la exhortación en esta tarde es que en medio de la adversidad sepamos tener una actitud que madura en la soberanía de Dios, una actitud que se regocija en el Señor y no en las circunstancias que podamos estar viviendo, una actitud que confía en lo que no ve y una actitud que discierne el valor de lo eterno por encima de lo inmediato. Qué bueno cuando ponemos nuestra mirada en Dios y en su propósito, sabiendo con total convicción que aunque nuestros planes sean rotos, su propósito es perfecto. El Señor os continúe bendiciendo. Amén.